Y volvemos al libro de los Hebreos, de Moisés. Hay algo que no podemos dejar pasar y vamos a tratar de estudiarlo esta mañana. Bienvenidos todos, qué bueno verlos y saber que Dios nos ha bendecido. Sobrevivimos al aguacero de anoche, fuerte, ¿verdad? Pero aquí estamos por la misericordia de nuestro Dios. Sigifredo leía un texto al comenzar en Ezequiel capítulo 44, versículo 23. Y ese texto dice que los sacerdotes deben enseñarle al pueblo a diferenciar o a discernir entre lo santo y lo que no es santo, entre lo que es puro y lo que no es puro. ¿Por qué? Porque el pueblo muchas veces no sabe diferenciar. Anoche con 4 personas que estuvimos acá, estuvimos estudiando y les decía yo que entre lo santo y lo que no es santo hay una línea muy delgada que muchos de nosotros no la vemos y constantemente estamos atravesando esa línea. Hoy vamos a tratar de entender con la vida de Moisés qué está permitido para nosotros en algunos casos y qué no está permitido. Igual usted también tiene sabiduría, también tiene al Espíritu Santo y usted también puede decidir qué creer, qué no creer, qué obedecer y qué no obedecer. Entonces es el capítulo 11 del libro de los Hebreos, el versículo 24, por favor. Hebreos capítulo 11, versículo 24. Dice: fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Fue y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Hasta ahí nomás. Disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Ya habíamos mirado que los padres de Moisés cumplieron con su papel. Eso lo miramos el domingo anterior. Los padres hicieron la tarea, hicieron el trabajo, pero a los 7 años Moisés es sacado de su hogar y es llevado al palacio de Faraón, a un mundo de paganismo, donde ni creían ni conocían a Dios. Ahí estuvo él 33 años. Seguramente hizo lo que todos hacían, participó de lo que ellos participaban, pero llegó un momento en que él tomó una decisión. Y es indudable que Moisés, ya en su edad adulta, experimentó una crisis espiritual y existencial muy grande. Eso no lo dice la Biblia, pero eso lo deducimos. Experimentó una crisis espiritual y existencial muy grande. Por un lado estaba la vida que le ofrecía Egipto. Era un príncipe en la corte de Faraón. Usted se puede imaginar cómo vivía Moisés. Era un príncipe. Tenía al alcance de su mano todos los placeres que un rey podía tener. Mujeres, bebidas, comida, todo, absolutamente todo lo que le puede producir placer. Lo tenía gratis, al alcance de su mano. Pero por el otro lado, tenía en su mente lo que sus padres le enseñaron: el temor a Dios. Y eso seguramente le producía un gran conflicto en su vida. Son dos realidades que enfrentadas producen conflicto en la vida de cualquier persona. Ahora, vamos a mirar que esto no es raro. O sea, no es pecado que en la vida del ser humano exista un conflicto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dos naturalezas. Ustedes saben eso, ¿cierto? La espiritual y la humana. Y estas naturalezas están siempre enfrentadas y es lo que produce la tormenta dentro de nosotros. Ahora, todo ser humano, por muy cristiano, por muy consagrado, por muy honesto que sea, va a vivir constantemente ese tipo de crisis. Porque por un lado existe lo bueno, pero por otro lado existe lo malo. Y vamos a mirar el ejemplo de Jesús.
Jesús también lo vivió. Jesús vivió esa crisis existencial. Y eso lo encontramos en Lucas 22:39. Lucas 22:39, un pasaje bastante conocido. Ahí es donde Jesús ora en Getsemaní. Jesús ora en Getsemaní. Bueno, dice: luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y, como de costumbre, fue al monte de los olivos. ¿Sí estamos ahí? ¿Sí, no? Bueno, dice: allí les dijo: oren para que no cedan a la tentación. Dice: se alejó a una distancia como de un tiro de piedra y se arrodilló y oró. Estamos hablando de Jesús. Dice: y él dijo en su oración: Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Sí? Listo, gracias. Un poco más adelante dice: entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Quiero que miremos un texto que es importante. El que sigue dice: oró con más fervor y estaba en tal agonía, oiga bien, en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Bueno, ¿qué mira usted en la vida de Jesús? Estamos mirando en la vida de Jesús esa crisis existencial, esa agonía, ¿no?, en su espíritu. ¿Producida por qué? ¿Por qué se produjo esa crisis? Porque había una lucha interior en él. Primero estaba el deseo de él como ser humano, porque recuerden que Jesús era humano, nació de María, una mujer. Pero también existía el deseo de ¿qué? De agradar a Dios, ese deseo puesto por el Espíritu Santo en su vida. Entonces estos dos deseos se enfrentaban, y eso fue lo que produjo en Jesús esa crisis tan grande que no solamente lo afectó emocionalmente, sino hasta físicamente, porque dice que la agonía fue tan grande que sudaba como gotas de sangre. Mire hasta dónde pudo llegar la agonía de Jesús. Ahora, es interesante tener en cuenta esto. ¿Cuál era el problema? ¿Hago mi voluntad o hago tu voluntad? Ahí estaba el conflicto. Entonces él dice: ora con más fervor, pero siempre dice lo mismo: Señor, yo no quiero ir a la muerte, yo no quiero ir a la cruz, eso no es lo que pide mi cuerpo, pero tú me lo ordenas. ¿Qué hago? Al fin y al cabo, ¿qué hizo Jesús? Él decide no hacer su voluntad, sino la voluntad de ¿quién? La voluntad del Padre. En contra de su deseo, en contra de su miedo, en contra de todo lo que sentía humanamente, él decide hacer la voluntad del Padre. Esa crisis emocional nos llega a todos en cualquier momento de nuestra vida. Ahora, pero un verdadero cristiano, frente a la tentación, siempre termina dándole la prioridad a lo que Dios dice. Así se diferencia entre el verdadero cristiano y el que no es un verdadero cristiano. Frente a la tentación, frente al ofrecimiento del mundo, siempre debemos terminar dándole prioridad a la voluntad de Dios y no a nuestro deseo. Ahora, no significa que si yo me hago cristiano, los deseos de hacer el mal van a terminar. Eso no es verdad. Van a seguir santo como Jesús, perfecto como Jesús, pero él tuvo esa inclinación a tratar de complacerse a sí mismo, a tratar de complacer su vida. Bueno, entonces Gálatas 5:16 al 17, muy conocido el texto, habla de una lucha interior en nosotros los seres humanos. No todos los seres humanos, sino los que se han convertido a Cristo. Por eso les digo, dice Pablo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza humana. No es que la naturaleza humana desaparezca, es que no debemos dejarnos llevar por los impulsos de la naturaleza humana. Dice el texto siguiente,
Dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario a lo que el Espíritu quiere, y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Estas dos naturalezas que dice luchan como cada año, constantemente hay una lucha de esas dos naturalezas en nosotros. Esta lucha interior es una realidad en todo cristiano verdadero. Hace algunos días nosotros estudiamos un tema sobre si se puede perder la salvación, no sé cuánto lo recuerdan. Y tomamos como ejemplo a Judas. ¿Lo recuerdan? Judas fue un hombre que estuvo con Jesús, perteneció al grupo de los 12, 3 años, hizo parte del ministerio y hasta fue tesorero de Jesús. Pero fue un hombre que no creyó en Cristo para salvación, porque al fin se perdió. Y también estudiamos la vida de Pedro. Pedro también cometió errores, pero Pedro se levantó. ¿Por qué? Porque creyó verdaderamente en Cristo. Eso lo habíamos estudiado. Ahora, ¿por qué Moisés? Hablemos de Moisés. ¿Por qué Moisés salió de Egipto y Pedro se levantó para volver y retomar su ministerio? Porque había en ellos una fuerza espiritual extrahumana que los ayudó. Y esa es la fuerza que todos nosotros necesitamos. Porque de lo contrario no vamos a poder diferenciar en primer lugar entre lo santo y lo que no es santo, pero lo más importante, no vamos a poder mantenernos en esa línea de lo santo y no caer en lo que está prohibido. Entonces es el Espíritu Santo. Ahora vamos a mirar un poquito el proceso de salvación, porque tal vez algunos ni siquiera hemos aprendido lo que es el proceso de la salvación. ¿Cómo se llega a tener la salvación? Mire, para obtener la salvación tenemos que entender que todos nacemos con una naturaleza humana. Todos nacemos con una naturaleza humana. ¿De quién recibimos esa naturaleza, esa herencia humana? De nuestros padres, que nos dieron la vida física, la vida humana. Pero es una naturaleza que está inclinada al pecado, vendida, dice Pablo, al pecado, ¿no? Ahora, en esas condiciones, y guiados y dominados por esa naturaleza, estamos condenados. Estamos condenados. 1 Corintios 2:14 dice allí, dice el apóstol, habla del hombre natural, ¿sí? No sé si lo tengamos ahí, pero ustedes lo conocen. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Cuál es el hombre natural? Pero los que no son espirituales, dice acá, no pueden percibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Qué bonito lo aclara esta versión. Entonces, ¿cuál es el hombre que no es espiritual? Pues el que no tiene al Espíritu Santo en su vida. Y esa persona está bajo condenación. Romanos 3:23 dice, porque todos pecamos, por eso todos estamos, ¿qué dice? Destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que todos los seres humanos contaminados por el pecado estamos separados de la presencia de Dios. No tenemos posibilidad de salvación. Ahora, todo se mantiene así, bajo condenación, en riesgo de condenación. ¿Hasta cuándo? Hasta que la persona tiene un encuentro con Cristo. Oiga bien eso, tiene que tener un encuentro con Cristo. Le creemos y lo recibimos como el Señor de nuestra vida. En ese momento recibimos otra naturaleza. Este es el proceso de la salvación, que es la naturaleza espiritual. Efesios 1, 13 y 14. Ahí lo declara. Y él dice, desde que creímos en él fuimos ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia
hasta el día de la redención. Y ahora ustedes, los gentiles, somos nosotros, somos los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios les identificó como suyos al darles el sello del Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Ahora entendamos una cosa. Una persona que ha creído de verdad en Cristo tiene al Espíritu Santo en su vida. Y eso significa que ya no está viviendo en su naturaleza humana, sino que está viviendo ya en una nueva naturaleza, que es la naturaleza espiritual. Ahora, esa naturaleza es una ley. Eso dice Romanos 8. Dice que el Espíritu Santo, que la ley del Espíritu es la que nos ayuda a mantener sujeta la ley de la carne. ¿Lo han leído? Ahí está en Romanos 8. Entonces es una fuerza, son dos fuerzas que están enfrentadas la una contra la otra. ¿Usted no ha sentido esa lucha dentro de usted? ¿La ha sentido alguna vez? Claro que la hemos sentido. Hay una batalla dentro de nosotros cuando el mundo le ofrece a usted lo indebido, lo incorrecto. Entonces comienza la batalla dentro de nosotros. La carne dice, hágalo, usted tiene derecho. Eso usted lo puede hacer, no pasa nada, no sea fanático, hágalo. Y el Espíritu que le dice, no lo haga. ¿Por qué? Porque esa no es la voluntad de Dios. ¿Quién toma la determinación en últimas? No es el Espíritu, no es la carne, no son esos deseos, somos nosotros los que tomamos la determinación a qué lado nos vamos a inclinar, si al lado de la carne, del deseo de la carne, o al lado del deseo del Espíritu. Ahora tenemos que tener muy en cuenta todo esto. El proceso para obtener la salvación. Juan 3. Ahí Jesús comenta la experiencia de un hombre llamado Nicodemo. Juan 3:3. Miremos un momentico allí. Estamos hablando de cómo obtenemos la salvación. Juan 3:3 al 6 dice: habla de la pregunta. Nicodemo era un principal, un fariseo, y él se le acerca a Jesús de noche. Se le acerca a Jesús de noche para hacerle una pregunta, y es: ¿cómo puedo heredar la vida eterna? ¿Qué hago para poder tener la salvación? Es una pregunta muy interesante. ¿Y cuál es la respuesta? ¿No está? Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Sigue diciéndole un poco más, en el versículo 4. ¿Qué quieres decir?, le dijo Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le responde y le dice: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y de espíritu. Hasta ahí nomás. Ahora, si usted conoce el texto, sabe que Nicodemo se queda aterrado y le dice: pero Jesús, ¿cómo voy a meterme yo de nuevo en el vientre de mi madre y nacer siendo ya viejo? Y Jesús le dice: Nicodemo, yo no te estoy hablando de un nacimiento físico. ¿Por qué? Porque tú puedes nacer 100 veces de tu madre, si quieres, 100 veces más, pero cada vez que nazcas seguirás siendo carnal. Ahora te estoy hablando es de un nacimiento espiritual, el nacimiento, la vida, la nueva vida que produce ¿quién? El Espíritu Santo estando en nuestra vida y en nuestro corazón. Entonces es muy importante esto. Ahora, es lo que dice Gálatas. Cuando se da ese nuevo nacimiento, entonces hay lucha dentro de nosotros. Mire, yo le digo la verdad, una persona que comete pecado o una persona que frente al pecado no experimenta una crisis es una persona que no tiene a Cristo en su corazón, que no tiene al Espíritu Santo en su vida. Una persona que no se siente avergonzada de haber hecho lo malo, que no siente dolor por haber hecho lo malo, no tiene al Espíritu Santo. Y si no tiene al Espíritu Santo es porque no tiene a Cristo en su corazón, y si no tiene a Cristo en su corazón es porque no tiene salvación. Así de sencillo. Por eso estamos aquí, por eso hemos luchado.
Bueno, yo creo que todos nosotros nos ha tocado duro en la vida, ¿verdad? En la vida cristiana. ¿Quién de nosotros no se ha visto enfrentado a una tentación? ¿Quién de nosotros no lo ha hecho? En todos los sentidos. Y el que no ha experimentado la atracción hacia lo malo, hacia complacer el deseo de la carne, es porque está muerto. Pero mientras estemos vivos, vamos a tener ese conflicto dentro de nosotros. Ahora, la diferencia es que si tenemos al Espíritu Santo, tenemos la esperanza, oiga bien, de salir victoriosos como lo hizo Jesús. A Jesús le dolió, le costó, pero ¿sabe qué hizo? Como hijo obediente, no importa lo que me cueste, no importa lo que esté sintiendo, yo voy a cumplir la voluntad de Dios. Y ese debería ser el sentir de todo verdadero cristiano, ¿cierto? Cueste lo que cueste, pase lo que pase, duela lo que duela, no importa el miedo que estemos experimentando, pero vamos a cumplir la voluntad de Dios. En últimas, eso fue lo que hizo Moisés. Una persona que se ha convertido de verdad y tiene al Espíritu Santo luchando dentro de él, nunca se apartará. Puede caer, como cayeron los hombres, los grandes hombres de Dios. Puede caer en pecado, pero se levantará. Y el que no se levanta es porque nunca fue realmente cristiano. Nunca fue cristiano. Los deleites. ¿Qué son los deleites? Dice la historia que Moisés renunció a los deleites y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios. Deleite, maltrato, ¿no? Interesante eso. ¿Qué son los deleites? Un deleite es todo lo que le produce a la carne satisfacción. Todo lo que hace que nuestra carne se alegre, se contente. Eso es un deleite. Claro, hay deleites que son buenos, pero hay deleites que son pecaminosos porque son prohibidos por Dios. Y esos siempre serán una tentación para todos, aún para el verdadero creyente. No, es que yo ya soy creyente, entonces yo ya estoy curado, a mí ya nada me atrae, a mí ya nada me llaman mentiras. Pues si Jesús, ¿no?, fue tentado a hacer su propia voluntad y tuvo que luchar orando y rogando a sus discípulos, ayúdenme. Mire, a mí me llama la atención esto. ¿Qué tan importante es para usted como persona, hacer la voluntad de Dios? ¿Qué tan importante es? Es importante. Para Jesús era muy importante. ¿Y cómo demostró Jesús que era importante hacer la voluntad de Dios? Mire, cuando él comenzó a sentirse mal, porque la hora de su sacrificio se llegaba, ¿qué hizo él? Él dice que invitó a 3 de sus discípulos a un monte a orar. ¿Qué hizo él? Bueno, voy a entrar en una crisis, en una lucha, y algo tengo que hacer para salir triunfante de esta lucha. Oración. Por eso termina el pasaje diciendo: oren y velen, para que no entren en tentación, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne, que dice, es débil. Él no solamente buscó ayuda en oración, sino que buscó ayuda de otros también. Ayúdenme, porque en este momento se va a definir algo grande para el mundo, y yo estoy en el centro de este huracán. ¿Qué hace usted? ¿Qué plan tiene, como decíamos nosotros, para poder lograr hacer la voluntad de Dios? Tenemos que hacer algo. La oración, la búsqueda del Señor, ponernos de acuerdo con otras personas. Mire, me está pasando esto, tiene un amigo o una persona de confianza, cuéntele, dígale, ayúdeme porque mire, tengo esta posibilidad de hacer lo malo y estoy a punto de caer. ¿Qué hago? Eso es mostrar interés. ¿Por qué? Por hacer la voluntad de Dios. Entonces, importante todo esto. Los deleites. Hermano, todo creyente está experimentando este peligro, pero debe llegar el día en que tomemos la decisión: o los deleites o Cristo. No podemos estar toda la vida en el centro de esta lucha, un día con Dios y un día con el mundo. No se puede. Igual, ya habíamos leído el pasaje que dice que el deber de nosotros como sacerdotes es enseñarle al pueblo a diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre lo profano y lo sagrado.
No podemos. Ahora, Moisés estuvo 33 años en ese medio del paganismo, pero llegó un día en que tomó la decisión, y el pasaje dice que él decidió, oiga bien, decidió abandonar Egipto y hacerse al lado del pueblo de Dios. Lo decidió él. Ahí no estuvo la mamá ni el papá ejecutándolo. Fue una decisión muy personal, movido por unas circunstancias difíciles, pero él en últimas toma la decisión. Usted y yo tenemos que tomar la decisión. ¿Y cuál es la decisión que tenemos que tomar? La decisión que tenemos que tomar es optar por lo santo, optar por lo sagrado, optar por hacer la voluntad de Dios, cuéstenos lo que nos cueste. Es verdad que los sacerdotes de hoy en día, líderes, pastores, como se quieran llamarlo, no están haciendo la tarea. Creo que no están haciendo la tarea. Yo siento eso. ¿Cuál es la tarea? Enséñele al pueblo hasta dónde puede llegar. ¿Qué es lo que Dios ha prohibido? Enséñele al pueblo. No se le enseña al pueblo. ¿Sabe por qué no se le enseña al pueblo? Porque a la mayoría de los líderes no les interesa la salvación del pueblo, no les interesa la salvación del alma de las personas. No les interesa. Lo único que les interesa es tenerlos allí como figuras representativas en su congregación. No les interesa la salvación, porque si les interesara la salvación, les enseñarían a diferenciar lo bueno de lo malo. Eso, hermano, de que tranquilo, no se preocupe, algún día cambia, esto es un proceso, no todos fallamos, todos cometemos errores, y se va metiendo al pueblo en un estado de tibieza que es muy peligroso según la Biblia. Hermano, el verdadero siervo de Dios tiene que decirle a la gente qué es lo bueno y qué es lo malo. Que a la gente no le gusta, no le gusta. A nadie le gusta que le digan la verdad. Ustedes han oído ese dicho de que la verdad duele. ¿Por qué será que la verdad duele? A la gente no le gusta que le digan la verdad, ¿sí? Por eso, en una iglesia donde se predique y se enseña a diferenciar y a vivir en lo bueno y dejar atrás lo malo, no va a ser una iglesia enorme, no va a ser una iglesia de multitudes, no lo va a ser. Porque la gente no quiere que le digan lo que tiene que hacer. La gente lo que quiere es que le digan lo que va a recibir, pero no le gusta que le digan lo que tiene que hacer. ¿Es verdad o no es verdad? No es incómodo, siempre es incómodo. Los papás, ¿por qué pelean con los hijos? ¿Cuál es la lucha del papá con el hijo? Porque el papá le dice al hijo lo que tiene que hacer y al hijo le gusta que le digan no. La lucha entre el marido y la mujer, la lucha entre el jefe y el empleado. ¿Por qué? Porque a nadie nos gusta que nos digan lo que tienen que hacer, porque sentimos que se están metiendo en lo personal. Hermano, pero un verdadero líder que le interese la salvación de un creyente debe meterse en lo personal. Debe meterse. Bueno, ya cada uno decide si lo acepta o no lo acepta. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 21 y 22. Primera de Corintios 1, 10, 21 al 22. Esto lo estamos aprendiendo de Moisés, ¿no? Ahí apareció la enseñanza en ese proceso de estudio. Miren lo que dice Pablo a los corintios. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. Fuerte, ¿verdad? No pueden comer de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. Eso es como fuerte. ¿Que acaso nos atrevemos a despertar los celos del Señor? ¿Piensan que somos más fuertes que Él? Son interrogantes, preguntas que el apóstol Pablo nos lleva a hacernos personalmente. Primero, no pueden beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. ¿Cuál es la copa del Señor? ¿A qué se refiere? A la cena del Señor. A la cena del Señor. Hermano, ¿por qué yo estoy como reacio a celebrar la cena del Señor? No sé, no quiero entrar en juicio. ¿Por qué poco se celebra la cena del Señor? Porque a mí me da miedo. De verdad que me da miedo. Porque el apóstol Pablo dice que si nosotros tomamos la copa del Señor indignamente, traemos maldición a nuestra vida.
Y si yo celebro la cena del Señor como un rito religioso y hago que todos participen, yo también tengo responsabilidad. A mí me gustaría que un día celebráramos la cena del Señor, pero seguros que solamente estamos participando de la cena del Señor y que ya hemos dejado la mesa de los demonios a un lado. Eso me gustaría y me daría tranquilidad. Pero por ahora es mejor no correr el riesgo, porque la Biblia dice que algunos se congregan no para lo mejor, sino ¿para qué? Para lo mejor, para lo peor. Ahora, no podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Qué es una mesa? Una mesa es donde se sirve ¿qué? La comida. No puede usted participar del alimento que Dios le da y participar del alimento que el mundo ofrece. No se puede. Ahora, si usted mira el contexto anterior del pasaje, está refiriéndose a lo sacrificado a los ídolos. Ahí se refiere a lo sacrificado a los ídolos. Él dice, un ídolo no es nada. Delante de Dios no es nada. Pero lo que se sacrifica a los ídolos, se sacrifica a los demonios. Y yo no quiero que ustedes se hagan participantes o que ustedes tengan comunión con los demonios. Porque así como yo, al recibir de la mesa o de la cena del Señor, tengo comunión con Cristo, al participar de la mesa de lo que el mundo ofrece, tengo comunión ¿con quién? Con Satanás. Esto es fuerte, pero igual, para eso estamos nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo sacrificado a los ídolos? Corinto era una ciudad muy dada a ceremonias paganas. Sacrificaban animales, hacían comidas y hacían fiestas muy parecidas a las que hoy se hacen. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es algo que supuestamente representa a Dios. Hoy podremos caer en ese pecado que dicen ustedes. Yo creo que sí. ¿Sabe por qué? Porque como en aquel tiempo el paganismo hoy está, ¿no?, a la vuelta de la esquina. Me refiero puntualmente a esto. Las famosas fiestas patronales. ¿Han oído ustedes hablar de las fiestas patronales? ¿Cuáles son las fiestas patronales? La fiesta de San Pablo y de San Pedro en Cartago. ¿Qué es eso? Una fiesta dedicada a un ídolo, a lo que ellos han constituido como ídolos. Eso no es. Claro que es. Las fiestas del 15 de agosto en San Pablo, la fiesta de la Virgen del Carmen, la fiesta, todas esas fiestas que son en honor a un personaje que se ha constituido como un ídolo, representan lo mismo de lo que hablaba el apóstol Pablo. ¿Qué hacen las personas en esos lugares? Hacen fiesta, hacen comida, celebran actividades deportivas, todo lo que usted quiera, pero el problema no es la comida, como dice Pablo, porque lo que entra por la boca, el problema no es la comida, el problema no es el deporte, el problema es que eso está dedicado ¿a qué? Sacrificado a un ídolo. Y el que participa de esas cosas participa del sacrificio no al ídolo sino al demonio. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. ¿Y qué dice la gente? No hay problema, podemos ir, eso no es malo, yo voy a ver, vamos a comer. Estamos hablando de que todo lo que el mundo realiza, construye, organiza, todo lo que está allí fomentado por el pecado o dirigido a que la persona cometa un pecado que desagrade a Dios, eso tiene que estar fuera de nuestra agenda, tiene que estar fuera de nuestro alcance. No sé si estamos de acuerdo, pero eso es lo que dice la palabra, ¿sí? Entonces salimos del culto y nos vamos para la fiesta. Participamos de la mesa del Señor y luego vamos y participamos ¿de qué? De la mesa de los demonios. Ya le digo que esto no es fácil porque estamos acostumbrados ¿a qué? A hacer eso, y tal vez alguien nos enseñó que lo podíamos hacer. Pero ¿dónde es que las personas terminan echando a perder su vida espiritual? ¿Dónde? En esos lugares, ¿cierto? Aquella persona que estaba saliendo del vicio del alcohol, ¿no es cierto? Y se va a meter a un lugar de esos y allá termina ¿qué?
metido nuevamente en esa esclavitud. Hay peligro, hay riesgo. El apóstol Pablo dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y nosotros tenemos que tener sabiduría. Ahora, esta advertencia la hizo a los corintios y es la misma advertencia que hoy nos hace a nosotros. Ustedes tienen que decidirse: o lo santo o lo inmundo, o lo de Dios o lo del mundo. Pero no podemos estar en dos aguas, en dos corrientes. No se puede. Y lamentablemente, hermano, el cristianismo ha llegado a ese estado. Sí, ya hicimos para Dios, entonces ahora hagamos para el mundo y hagamos para nosotros. Ahora, y termina diciendo una cosa ahí el texto, y dice: ¿qué acaso, la pregunta, nos atrevemos, oiga bien el término, nos atrevemos a despertar los celos del Señor? ¿Piensan que somos más fuertes que Dios? ¿Cómo se despiertan los celos de Dios? Porque el celo despierta. ¿Qué hay detrás de los celos? Hay ira, ¿verdad? Hay ira, ¿sí? ¿Y qué es lo que despierta los celos? Es la infidelidad. Eso se da en las parejas, ¿no es cierto? Eso se da en las parejas. Mire, cuando hay una infidelidad comprobada, es lógico que la persona ofendida sienta celos, sienta rabia, y que eso haga que la relación de esa pareja se destruya. Se destruya. Eso es normal. Es tan normal que Dios también lo siente. Entonces dice: ustedes son tan pequeños, son tan, digamos esta palabra así, frente a la grandeza de Dios, que no pueden provocar a celos a Dios. Ustedes no pueden sostenerse frente a la indignación de Dios por la infidelidad. Cuando la persona se casa, la pareja se casa, tanto el cura o el pastor o el juez o el notario les hace hacer una promesa, ¿cierto? Promete usted cuidarse para esta mujer y estar con ella, bueno, y promete para cuidarse para... Sí, prometo, es un juramento. Es un juramento. Lo mismo se hace en la vida cristiana. Los que son bautizados, ¿no recuerdan? ¿Recuerdan lo que dijimos cuando nos fuimos a bautizar? Promete usted, hermano, delante de Dios y de estos testigos, se refiere a Él hasta el día que Él venga o hasta el día de su muerte. ¿Y qué dijo usted? Sí, porque si hubiera dicho no, entonces ya no estaría aquí. Es un compromiso. Lo que hacemos con nosotros con Cristo es un matrimonio. Y Dios espera fidelidad de nosotros, así como nosotros esperamos fidelidad de Él. Y si no lo hacemos, hay consecuencias. En ninguna relación donde exista la traición va a haber una buena relación. La traición siempre destruye las relaciones, no importa qué tipo de relación sea. Santiago 4:4, mire lo que dice, claro, clarito, hablando de los celos, ¿no? Son celos santos y Él tiene derecho. ¿Por qué? Porque Él nos compró con su sangre, porque nosotros nos comprometimos, porque a usted nadie lo obligó a aceptar a Cristo y a hacer un juramento de fidelidad. ¿Quién lo obligó? A menos que alguien lo haya obligado. Entonces esa relación es nula. Así como cuando a la pareja la obligan a casarse con el que no quería, entonces la ley determina que el matrimonio queda anulado. Pero si a usted nadie lo obligó, entonces usted ya es responsable delante de Dios. Dice Santiago 4:4. Adúlteros, ¿a quién le llama adúlteros? No está hablando del que le fue infiel a la esposa o al esposo, está hablando de un adulterio espiritual. Adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo se convierte en enemistad con Dios? ¿No se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte, oiga bien, en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace, ¿qué dice? Enemigo de Dios. Fuerte esta palabra. Y la siguiente dice, habla de lo mismo, del celo, ¿no? Dice, ¿qué creen ustedes? ¿Qué quiere decir la Escritura cuando afirma que el Espíritu de Dios ha puesto dentro de nosotros, que ha puesto de nosotros, está lleno? Miren lo que dice ese término, no me parece correcto en esa traducción.
pero dice, está lleno ¿de qué? De envidia. O sea, esa palabra envidia tiene una connotación con celos. Y la Reina Valera dice, el espíritu que Dios ha hecho habitar en nosotros nos anhela, como dice, celosamente. ¿Qué significa eso? El espíritu de Dios nos quiere solo para Dios y no nos quiere compartir con el mundo. No nos quiere compartir con... ¿Qué es ser amigo del mundo? Pues es... Sí, o sea, se ha puesto a pensar qué significa la amistad. Con un amigo, ¿usted qué hace? Lo recibe en su casa, comparte, no habla, ¿no? Están juntos con un amigo, porque es amigo. Entonces, con el mundo es lo mismo. Una persona que se deja arrastrar al mundo, que vive en el mundo, que hace lo que el mundo hace, entonces es amigo del mundo. Y más fuerte todavía lo que dice Apocalipsis, capítulo 3, versículo 16, 15 al 16. Ahí está hablando de qué? Del resultado de un creyente ser amigo del mundo. Tiene un resultado y la Biblia lo llama como tibieza. La Biblia lo llama tibieza espiritual. Y dice ahí Apocalipsis 3, capítulo 3, versículo 15: yo sé todo lo que hace, que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera, oiga bien, que fueras lo uno o lo otro? ¿Cómo quisiera, no diga eso, este es el deseo de Dios, cómo quisiera o que fueras frío o que fueras ¿qué? Caliente. Pero no quiero, y dice lo siguiente, el versículo que sigue: pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. ¿Qué es lo que produce la tibieza en la vida del cristiano? La tibieza la produce cuando usted está viviendo de la mano, con una mano agarrada de Dios y con otra mano agarrado del mundo. Y el Señor dice: yo prefiero a los que están en el mundo, porque esos que están en el mundo tienen más posibilidades de arrepentirse y venir a Cristo que los que están allí pensando que están bien. Ellos nunca sentirán la necesidad de volverse a Dios. ¿Qué es lo que produce la tibieza? Es la mezcla del agua caliente y el agua fría. Cuando usted quiere agua tibia, ¿qué hace? Mezcla lo caliente con lo frío. Y cuando usted mezcla lo de Dios con lo del mundo, usted se hace ¿qué? Tibio. Y la Biblia dice que a los tibios los vomitará de su boca. La agua tibia produce vómito. ¿Sabían ustedes? Por eso cuando alguien se intoxica, que le dan, dele agua tibia, dice, para que vomite. Porque no es agradable. O sea, es agradable lo caliente si hay frío, y es agradable lo frío si hay calor, pero lo tibio jamás es agradable, porque es un término medio, y a Dios los tibios no le gustan. ¿Por qué? Porque detrás de eso va la infidelidad. Es tremendo eso, ¿verdad? Ahora, volvamos a Moisés. ¿Qué hizo que Moisés tomara la decisión de dejarlo todo? Es que él lo dejó todo. ¿Qué fue lo que hizo que Moisés? Hebreos 11, el 26, vamos a mirarlo, porque necesitamos aprender eso. De lo contrario, hermanos, si no encontramos la clave para poder dejar todo, no lo vamos a dejar jamás. Pero él lo hizo por una razón. Mire, ya hablando de Moisés. Moisés consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto. Pues tenía la mirada puesta ¿en qué dice? En la gran recompensa que recibiría. Por favor, tenía puesta la mirada en la gran recompensa que recibiría. ¿Qué fue lo que lo ayudó? Lo impulsó a dejar todo lo que tenía. Hermano, es increíble. Nadie, hermano, cambia lo malo por lo bueno, ¿o sí? ¿Usted cambiaría algo malo, algo bueno por algo malo? No. Nadie. Pero Moisés lo hizo. Él aparentemente dejó lo bueno, todo lo que tenía, todos los deleites los dejó y prefirió sufrir, dice la Biblia. ¿Quién hace eso? ¿Quién entrega algo bueno para recibir algo malo? Nadie.
Hermano, y Moisés no era que estaba mal de la cabeza. Moisés no era que no era inteligente. Él lo hizo porque era inteligente. Y porque sabía, óigame bien, sabía que a pesar de que tenía todo en Egipto, todo, absolutamente todo, tenía dinero, tenía poder, tenía fama, tenía todo. Y eso era que, bueno, pero entre comillas, decide dejarlo y decide irse tras de una recompensa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con Moisés? ¿Era que no sabía valorar lo bueno? ¿Estaba equivocado? No, era todo lo contrario. Él sí sabía que era lo bueno. Él sí sabía que era lo valioso. Y lo valioso para Moisés era la recompensa que él recibía. Hermano, ¿cuál es el problema de nosotros hoy en día? Creo yo que el problema de nosotros y de muchos y la mayoría de los cristianos es no tener claro el valor de la recompensa. No hay conciencia del valor de la recompensa. ¿No le parece? Hay una recompensa a lo que usted está haciendo. Hay una recompensa a la renuncia que usted hace. Hay una recompensa a decirle no a lo que el mundo le ofrece. No al deleite. Hay una recompensa, pero usted tiene que tener claro el valor de la recompensa. Y si no, no tendrá la motivación para poder dejarlo de lado. ¿Cuál es la recompensa? La salvación. Es la salvación. ¿Cuánto valoramos nuestra salvación? ¿Valoramos nuestra salvación? La Biblia dice, dice uno de los apóstoles, es que ustedes tienen los sagrados vasos de barro. ¿Qué está diciendo? No le está dando ¿qué? El honor que eso se merece. Entonces, y también dice la palabra, no descuidemos, dice, una salvación tan grande. Y todo tiene que ver en gran parte porque los líderes no le han enseñado al pueblo a diferenciar entre lo santo y lo que no es santo, entre lo sagrado y lo que no es sagrado. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos esta mañana es, ¿cuánto vale la salvación para mí? ¿En qué concepto tengo yo mi salvación? Moisés hizo un análisis seguramente, miró lo que tenía en Egipto y valoró la recompensa y dijo, no señor, la recompensa vale más que todos los tesoros que hay en Egipto. Hermano, para que usted le pueda decir no al mundo cuando le ofrezca los placeres y los deleites, usted tiene que tener claro cuánto vale la recompensa que Dios le está ofreciendo. Tenemos que tener claro. Y lamentablemente, hermano, no hay conciencia de eso. Hay mucha gente, ya lo habíamos dicho, que solamente busca a Cristo por lo material. Sí, yo busco a Dios para que Dios me sane, para que Dios me prospere, para que Dios bendiga a mi familia. Busco a Dios para eso. Pero Pablo dice, los que buscan a Cristo solo por lo material son los más dignos de lástima de todos los hombres. ¿Por qué? Porque lo valioso que el Señor ofrece no es lo material, aunque nos puede ayudar y bendecir con lo material, pero eso no es lo más valioso. Lo más valioso es la salvación de nuestra alma, hermano, porque la plata usted la consigue creyendo en Dios o no creyendo en Dios, ¿sí o no? Usted consigue plata, sea por bendición de Dios o sea por haciendo maldades, usted la consigue. La salud, usted la consigue, sea que crea en Dios o sea que no, porque hay buenos médicos que han sanado mucha gente que ni siquiera cree en Dios, pagan, tienen plata. Problemas familiares también se los resuelven. Hay terapeutas familiares, hay personas que ayudan a las familias, hermanos, sin mencionar a Dios. Pero lo único que usted no puede obtener es la salvación. Por eso es algo que no tiene precio y por eso es algo que vale más que cualquier cosa, que cualquier tesoro, que cualquier satisfacción que el mundo nos pueda dar. Pero la tendencia es esa. Ahora, los seres humanos tendemos a querer buscar a Dios para que satisfaga nuestra necesidad. ¿Usted recuerda lo que pasó con Jesús, ¿no? Cuando multiplicó los panes y los peces? ¿Lo recuerda? 2 ocasiones lo hizo, solo en 2 ocasiones. En una ocasión eran 5,000 personas, 5,000 hombres, sin contar niños y mujeres. Dicen que serían aproximadamente 10,000 personas las que estaban en ese lugar. Jesús dice que tuvo compasión de ellos,
estaban lejos de la civilización, no tenían que comer, era de noche, y multiplicó los panes y los peces y le dio de comer a toda esa gente. Bueno, hasta ahí todo bien. Jesús termina y se va al otro lado del lago, lejos, era lejos. ¿Qué hace la gente? Al otro día madrugan y caminan todo ese trayecto hasta que encuentran a Jesús. Y cuando lo encuentran, se hacen los que no saben y le dicen: maestro, ¿a qué horas llegaste acá? Y él les dice: ustedes me buscan no porque crean en mí, sino porque comieron y se saciaron. Jesús les sale adelante. Ellos creían que Jesús iba a seguir multiplicando panes y peces para que ellos se satisfacieran físicamente. Jesús les dice: no, Señor, porque yo no he venido a satisfacer el estómago de los seres humanos. Yo vine como el pan del cielo, y todo aquel que coma de mí tendrá vida eterna. Y hasta ahí multiplicación de panes y de peces. ¿Qué pasó con la gente? Dijeron: nosotros pensamos que la cosa iba a ser así, pero si no es así, dieron la vuelta. ¿Qué dice la escritura? Todos se fueron. Todos se fueron. 10,000 personas le dieron la espalda a Cristo. Solo quedó los discípulos y Él les dijo: si ustedes también están buscando bendiciones materiales, pueden irse también. Ahí es donde Pedro habla, ¿no? Y le dice: Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? El único parece que había entendido el valor de la vida eterna, y por eso se quedó. Por eso se quedó. Entonces, hermano, aquí lo importante es que usted y yo aprendamos a valorar la salvación, el regalo que Dios nos ha dado, que es la salvación. Y si usted valora este regalo, tendrá la fuerza para decirle no a lo que el mundo le ofrezca. Ya se aproxima diciembre. Yo digo, diciembre es peor de los meses del año, el peor de los meses. Siempre lo he dicho. Diciembre la gente se prepara ¿para qué? Para participar de la idolatría. ¿Ustedes sabían que la Navidad, la celebración de la Navidad es idolatría? Que el niño en el pesebre, que las novenas, todo eso es idolatría. Porque la Biblia no habla de esa celebración, la Biblia habla del acontecimiento, dice que sucedió, pero no dice que tiene que repetir esa ceremonia, ese ritual cada año. Ustedes sabían que todos árboles de Navidad y todo eso son de origen pagano. Ahora, si usted lo quiere hacer, asunto suyo. Pero usted tiene que saber que eso es de origen pagano. Y que si nosotros participamos de esas cosas, estamos abrazando el paganismo. Fiesta de blancos y negros. ¿En honor a qué? En honor al rey negro, al rey de amarillo y al rey blanco. Los reyes magos. Idolatrando a los reyes magos. Es cultura. Hermano, paganismo, mundanalidad disfrazada ¿de qué? De cultura. ¿Será que nos morimos si no participamos de eso? No. Antes la conciencia nos va a quedar ¿qué? Limpia delante de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a identificar los orígenes de las prácticas que estamos llevando a cabo. Para eso estamos, pero también para eso está usted. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué? ¿Es justo? ¿No es justo? ¿Sí? Hay muchas cosas, hermano, que es el sistema mundanal el que las ha impuesto. Y nosotros, a ojos cerrados, estamos metidos en la corriente sin darnos cuenta de que de pronto estamos despertando los celos en Dios. Esa es la reflexión que nosotros tenemos que hacer. Ahora, me llama la atención que dice, ya con esto termino, que Hebreos dice de Moisés, dice que prefirió ser maltratado con el pueblo. O sea, ¿es que acaso la vida cristiana es una vida, ¿qué le digo yo? De sufrimiento y de maltrato? No. Puede ser de sufrimiento, pero ¿para qué? Para el cuerpo. ¿Por qué? Porque el maltratado va a ser ¿qué? El cuerpo. El sacrificado tiene que ser el cuerpo. Pero el alma va a estar satisfecha, va a estar bendecida. Mire, es como aquel que quiere adelgazar o que quiere comer sano
por su salud. ¿Quién es el que sufre? Cuando tiene que dejar de comer lo que más le gusta, el cuerpo, ¿no es cierto? Pero la persona lo hace, ¿por qué? Porque sabe que esto le va a beneficiar. Entonces lo mismo acá, de pronto usted va a tener que sacrificar esas ganas de ir, esas ganas de participar, esas ganas de untarse de lo de allá. Eso le va a doler. A ese sufrimiento se refiere. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermano? Si no sujetamos nuestra carne, si no sacrificamos nuestra carne, entonces la carne nos sacrifica a nosotros. Porque la Biblia dice que los que andan en los deseos de la carne, lo único que van a encontrar es muerte. Es muerte. Moisés, después de que sale de allí, se va a Madián. Y allá estuvo 40 años. ¿Sí? Eso era duro, ¿no es cierto? Duro, porque del palacio del rey al desierto de Madián a cuidar las ovejas del suegro. Pues la gente dice, ¿no? Los comentarios, no sé si eso será verdad, que él estuvo tanto tiempo solo que hasta perdió la habilidad de comunicarse verbalmente. Por eso cuando Dios lo llama y le dice, ve a rescatar al pueblo de Israel de Egipto, él le dice, Señor, yo no sé hablar. Porque él dice que estuvo tanto con las ovejas que ya no hablaba sino que balaba. Eso dicen los comentarios, ¿no? Yo creo que eso no era así. Pero de verdad, pues, si uno está, imagínense, es que fueron 40 años, ¿no? Pero Dios lo tenía destinado para eso. ¿Por qué? Porque él tuvo en cuenta que un día ese hombre decidió dejar los deleites a un lado y hacerse al lado de Cristo. Si usted quiere ser un gran hombre, una gran mujer de fe, útil para su familia, para la sociedad en la que vive, tiene que tomar la decisión de agradar a Dios, y tarde o temprano Dios le va a recompensar poniéndolo en un lugar privilegiado. Pero si nosotros corremos con el mundo, ¿a dónde vamos a terminar? ¿Dónde termina el mundo? ¿Dónde terminan los que no conocen a Dios? Hermano, que Dios nos ayude. De verdad Dios quiere ayudarnos, pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Y la decisión es, en esos conflictos, ¿no? ¿Qué hago? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? Ahí es donde usted tiene que decidir quién es y qué es lo que quiere hacer y qué es lo que quiere llegar a hacer. Y la decisión está en nuestras manos. Nosotros los pastores no nos toca, no es nuestra obligación forzar a nadie, ¿no? No es ir a amarrar a las personas para que no vayan, ¿no? Nosotros simplemente enseñamos y la decisión la quiere tomar ¿quién? Cada uno como personas que han conocido de verdad a Cristo y lo quieren aclarar. Que Dios nos guarde entonces, que Dios nos ayude. Yo creo que no ha de ser tarde. Esperamos que no sea tarde para aplicar estas enseñanzas a nuestra vida. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias porque a través de la vida de este personaje, Moisés, tú nos enseñas tantas cosas, Dios. Y eso quedó escrito porque el Nuevo Testamento dice que todo lo que le sucedió al pueblo de Israel quedó escrito para darnos ejemplo a nosotros. Y esta vida, esta historia, todo lo que él vivió, tiene que enseñarnos a nosotros lecciones que nos pueden ayudar a tomar decisiones importantes en este mundo en el que estamos. Cada día, Señor, somos asediados por el mundo, somos asediados por la maldad, pero necesitamos tener la fuerza de tu Espíritu para decirle no al ofrecimiento del mundo, del pecado, de la idolatría. Señor, gracias porque nos enseñas a diferenciar lo santo de lo que no es santo. Yo sé que tú esperas que tomemos la decisión correcta. Yo bendigo a tu iglesia, Señor, con ese deseo, con esa voluntad firme de servirte y de no ofenderte provocándote celos, porque esa no es una decisión inteligente. Yo los bendigo, que tengan una semana de reflexión, una semana bendecida, una semana donde nos preparemos para agradarte siempre, para agradarte a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.